Hola, ¿qué tal? Estamos en una edición del Catecismo de la Iglesia Católica en su programa Esta es nuestra fe. El canal católico San José hace este esfuerzo para compartir con ustedes lo que la Iglesia nos propone a través de la doctrina cristiana y sobre todo este valioso instrumento que la Iglesia nos ha dado, como es el Catecismo de la Iglesia Católica, que esto nos alimenta y nos nutre nuestra fe. Este próximo 28 y 29 de marzo, el Papa Francisco ha convocado a una jornada de penitencia y de adoración ante el Jesús sacramentado. Es una iniciativa en que la Iglesia Universal, preocupada por nosotros, los fieles, podamos acceder con prontitud y con mucha facilidad al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la penitencia. Nosotros tenemos necesidad de reconciliarnos con Dios y necesidad también de reconciliarnos con nuestros hermanos. Esto nos otorga la paz y la gracia de Dios para que nos pueda acompañar durante toda nuestra vida. Todos necesitamos esa paz, todos necesitamos reconciliarnos con el Señor. Así pues, la Iglesia sabiamente nos está introduciendo en este dinamismo de gracia. Tenemos que aprovecharlo. También habrán jornadas de penitencia del sacramento de la confesión en varias parroquias. Tenemos que informarnos cómo estarán los horarios, y en la Catedral Nuestra Señora del Rosario estarán los sacerdotes este próximo 28 y 29 de marzo, donde cada uno de nosotros, con el tiempo que tendremos disponible, podemos venir a reconciliarnos con el Señor. Y esto es una necesidad del espíritu, una necesidad del corazón. Bien, digamos pues que el sacramento de la penitencia es ante todo el sacramento de la reconciliación, y tal vez no es el único medio que tenemos a disposición en la lucha diaria contra el pecado. Sabemos, no obstante, que es el medio ordinario y necesario para obtener el perdón de los pecados graves cometidos después del bautismo. La confesión es el momento en que la dignidad de cada creyente es afirmada más claramente en cualquier otro momento de la vida de la Iglesia. Así, el creyente es uno entre tantos. Uno de los que escuchan la palabra, uno de los que reciben la Eucaristía. Aquí es el único. La Iglesia existe en ese momento solo para él o solo para ella. Así pues, necesitamos liberarnos del pecado. Necesitamos liberarnos de aquello que nos esclaviza, de aquello que nos atormenta y nos angustia. Necesitamos recobrar nuestra dignidad de cristiano, nuestra dignidad de persona. Y solamente lo podemos hacer a través del sacramento de la reconciliación. El Señor mueve nuestros corazones. El Señor está motivando nuestra alma para que podamos encontrarnos con Él. Porque Él quiere nuestra salvación. Él quiere que nosotros acudamos a Él porque Él nos ama mucho. Ciertamente que a veces podemos nosotros, a través de los problemas y las dificultades, aún podemos sufrir muchas veces decepciones a través de las personas, pero el Señor es el único que nos encuentra, es el único que nos busca, es Él que nos ama, y Él quiere que nosotros recobremos nuestra dignidad como persona. Así pues, el Catecismo de la Iglesia Católica nos propone ciertos momentos en los cuales el penitente tiene que actuar, tiene que acceder a esos pasos que son tan necesarios para llegar al sacramento de la reconciliación. Y un primer momento es la contrición. En los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es aquello que se llama como el dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Pensemos muchas veces qué es lo que esclaviza nuestro espíritu, nuestra alma, qué es aquello que nos angustia y no nos deja tranquilos,
Entonces llega el momento de la contrición a nuestro espíritu. Es el momento en que queremos detestar el pecado, queremos, tener una firme resolución de no volverlo, de no volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque nos está dañando a nosotros mismos y también está dañando a las personas con quien nosotros queremos. Hay muchas personas que nos aman, muchas personas que nos quieren y no quieren vernos en la situación en que nosotros estamos. Por eso el acto de contrición es un acto del penitente que nos ayuda a este primer momento de encuentro con el Señor. Cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama una contrición perfecta, es decir, aquella que viene del amor de Dios, de no ofenderle, de no ofenderle más a través de los actos pecaminosos que nosotros hacemos. A esto se le llama una contrición perfecta en la medida que brota del amor de Dios. Así pues, semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a una confesión sacramental. En cuanto nosotros tengamos esa necesidad que brota del corazón humano, entonces inmediatamente nos brota la resolución de recurrir al sacramento de la reconciliación. La contrición, pues, también hay una que se es llamada imperfecta, es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo que nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. La primera es llamada contrición perfecta, que es aquella que brota del amor de Dios, de no querer ofender el amor tan inmenso que el Señor nos tiene. Y la segunda, que es la contrición imperfecta, también es un don del Señor, pero que esta más bien brota del temor de la condenación eterna. Es ahí una gran diferencia. La primera brota del amor a Dios y la segunda del temor a la condenación. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia con la absolución sacramental. Así pues, conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia hecho a la luz de la palabra de Dios. Antes que nosotros recurramos al sacramento de la reconciliación, tenemos que preparar y darnos cuenta en qué hemos ofendido a Dios. Entonces se realiza un examen de conciencia. Este examen de conciencia lo podemos hacer a la luz de la palabra de Dios, a la luz también de los 10 mandamientos de la ley de Dios, y también poder saber comprender los pecados capitales, aquellos pecados en que hemos recurrido frecuentemente: la lujuria, la soberbia, la avaricia, la envidia, la gula, la pereza. Entonces nosotros hacemos un examen de conciencia muy detallado, muy minucioso, para poder confesar todos nuestros pecados. Y para esto, pues, los textos más aptos al respecto se encuentran en el Decálogo, en la catequesis moral de los evangelios y en la carta de los apóstoles. Enseguida que nosotros hacemos el examen de conciencia, entonces vamos al siguiente paso: la confesión de los pecados. Decir los pecados al confesor, decíamos en el catecismo cuando nos preparábamos para la primera comunión. La confesión de los pecados es precisamente la acusación de nuestros pecados, incluso desde un punto de vista simplemente humano. Este nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás.
aquello que nos afecta, aquello que está atentando contra la caridad, aquello que está atentando contra el amor de Dios y también está atentando contra nosotros mismos. A veces nosotros nos vamos destruyendo por ese mismo pecado que nos está esclavizando y no nos logramos liberar. Muchas veces tenemos que pensar que liberándonos del pecado nos amamos inmensamente y también procuramos el amor de Dios. O sea, liberándonos, tratando de hacer un firme propósito de no volver a pecar, de aquello que nos daña conscientemente nuestra vida y también daña conscientemente las personas que nos rodean, aquellas personas a quienes nosotros queremos o que nos aman. Entonces, ahí viene la firme resolución de no volver a pecar. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados por la cual se siente culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales que tiene conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los 2 últimos mandamientos del Decálogo. Pues a veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos con los que han sido cometidos a la vista de todos. Bien, también tenemos que a veces hay pecados públicos. Los pecados públicos son aquellos que las personas, que los demás conocen acerca de la vida de los demás. Pero hay pecados ocultos, hay pecados que los demás no se dan cuenta que los hemos cometido. Por eso el examen de conciencia tiene que verse sobre todo eso, esos pecados en los cuales también están molestando nuestra conciencia y tenemos que tomarlos en cuenta al momento de confesarlos. Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de la razón debe confesar al menos una vez al año fielmente sus pecados graves. Fíjense bien, por lo menos una vez al año fielmente sus pecados graves. Hay personas que por muchos escrúpulos se confiesan a cada momento, dejando un sinsabor al sacramento de la reconciliación, no dándole lugar a la gracia, sino solamente a los escrúpulos. Por eso es que la Iglesia nos invita también a que tengamos conciencia, pero sobre todo al dolor de los pecados, que esto nos lleva a recurrir al sacramento de la reconciliación. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir a la confesión sacramental, a no ser que incurra en un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse, y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes e inmediatamente. Sin ser pues estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia mediante este sacramento el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. Por eso es que el sacramento de la reconciliación, además, es una acción que brota
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos mueve, que nos motiva, que nos impulsa a confesar los pecados. El Espíritu Santo es lo que está actuando en nuestro interior y nos está motivando y está en nuestra conciencia tratándonos de decir que tenemos que confesar nuestros pecados. Ahí están las mociones del Espíritu Santo y aquí actúa el Espíritu Santo. Enseguida, el siguiente paso es la satisfacción. Muchos pecados causan daño al prójimo. De eso nosotros tenemos conciencia, que el pecado nos daña inmediatamente a nosotros mismos, pero también incurre en daño a las personas que nos rodean, particularmente a nuestros seres más queridos o aquellas personas que nos quieren. Por eso es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, en este caso, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. En nuestros hogares sufrimos muchas heridas porque nos ofendemos recurrentemente entre padres e hijos, entre hermanos. Entonces, inmediatamente viene el dolor de haber pecado contra mi hermano, de haberle ofendido. Pero también se puede restituir en un acto de penitencia. Nosotros podemos hacer ese esfuerzo por sanar esas heridas. Esto, la simple justicia exige esto, pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar una plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados, debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama penitencia. Por ende, cuando el penitente confiesa los pecados al confesor, entonces ciertamente que hay una liberación interior. Pero no basta eso, porque también hay consecuencias, hay secuelas que deja el pecado en nuestro interior. Entonces, por eso es que el confesor nos manda a hacer actos de penitencia. Y esos actos de penitencia nosotros tenemos que hacerlos con fe, afrontarlos con fe, porque todavía quedan las secuelas del pecado en nuestra vida. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, en servicios al prójimo, en privaciones voluntarias, en sacrificios y sobre todo en la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Fíjese bien los actos del penitente, que puede consistir en hacer una oración, en realizar una ofrenda, en hacer una obra de caridad, en hacer obras de misericordia, en hacer servicios al prójimo, en hacer privaciones voluntarias de aquellos de aquellos hábitos que son recurrentes en nosotros, en hacer algún sacrificio. De esta manera ya se cumple la satisfacción de los pecados en estos actos de penitencia. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo, que es el único que expió nuestros pecados una vez por todas. Nos permite llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, ya que sufrimos con Él. El Señor sufrió la cruz, y Él sufrió la cruz, la muerte, las afrentas, las burlas, el desprecio, a causa del grande amor que Él tenía por cada uno de nosotros. Porque en el momento en que Él acepta la cruz, en que Él acepta el sacrificio, está pensando en mí, está pensando en usted.
porque Él quiere que nosotros nos salvemos. Por eso nosotros debemos de considerar, y ahorita en este tiempo de la Cuaresma, debemos considerar grandemente, digamos, en ese amor de Dios para nosotros. Por tanto, pues, el Espíritu Santo que actúa en el interior de nuestra vida, en el interior de nuestra alma, Él va a renovar nuestro espíritu, va a renovar nuestro ser. Uno de los símbolos, digamos, del Espíritu Santo es el fuego, donde dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. También dice, se les aparecieron unas lenguas como de fuego y quedaron llenos del Espíritu Santo. El fuego purifica. También el agua simboliza con frecuencia la purificación, pero con una diferencia. El agua purifica la superficie de las cosas. El fuego también al interior penetra, entra en fibra y libera la escoria. Para purificar el oro no basta con lavarlo, hay que pasarlo por el crisol. Por eso es que el Espíritu Santo actúa hasta lo más profundo de nuestro interior y nos hace iluminar aquellas oscuridades que nosotros tenemos y que aún no logramos penetrar, para llegar a esta auténtica liberación de nuestro espíritu. Esto hace el Espíritu Santo en el sacramento de la reconciliación. Él libera la imagen de Dios de las incrustaciones del pecado y le devuelve su esplendor original. Hablando de la brasa encendida que purifica los labios de Isaías, San Ambrosio escribe: aquel fuego era figura del Espíritu Santo que descendería tras la ascensión del Señor para perdonar los pecados de todos y para inflamar como fuego el alma y la mente de los fieles. Renovar el sacramento en el Espíritu quiere decir que la confesión no es un rito. Renovar el sacramento desde el Espíritu significa acercarnos al sacramento de la penitencia no como un mero cumplimiento o porque la gente nos vea, o como una mera obligación, o como una obligación canónica que la Iglesia impone. No, es un encuentro personal con el Señor que nos permite, como a Tomás, tocar sus llagas, sentir en nosotros la fuerza sanadora de su sangre y gustar el gozo de estar salvados. La confesión nos permite experimentar en nosotros lo que la Iglesia canta la noche de la Pascua. Oh feliz culpa que nos ha merecido tal Redentor. Jesús sabe hacer de todas las culpas humanas, una vez reconocidas, felices culpas, culpas que ya no se recuerdan más, sino por la experiencia de la misericordia y de la ternura divina de la que han sido ocasión. Un milagro mayor que decir a un paralítico, levántate y anda. Y sucede en cada absolución, sucede en cada confesión. Imaginemos, solo la omnipotencia divina puede crear de la nada lo que no es y reducir a la nada lo que es. Y esto ocurre en la remisión de los pecados. En ella se realiza el hecho de lo que sucede en el derecho en la cruz. Es destruido el cuerpo del pecado, literalmente aniquilado. El sacramento, pues, de la confesión pone a nuestra disposición un medio excelente e insuperable para hacer siempre de nuevo la experiencia de la justificación gratuita a través de la fe. Nos da la posibilidad de realizar cada vez el maravilloso intercambio por el que nosotros damos a Cristo nuestros pecados y Él nos da a nosotros su justicia. Recibida la absolución, debemos estar atentos para no repetir el error de los 9 leprosos que ni siquiera se dieron la vuelta para dar las gracias. Miremos qué hace en el mosaico de esta capilla la pecadora, a la que muchos les han sido perdonados.
Con qué infinita devoción y conmoción se agacha a lavar y besar los pies de Jesús y secarlos con sus cabellos. También nosotros, después de cada confesión, podemos correr a la casa donde está Jesús en el banquete y acudir a la Eucaristía o al Santísimo y dar salida a nuestra conmovida gratitud. Jesús no empieza a preguntar en tono perentorio a la adúltera, a Zaqueo y a todos los pecadores que encuentra el número de especie de los pecados. ¿Cuántas veces? ¿Con quién? ¿Dónde? Él se preocupa ante todo de que la persona experimente la misericordia. Eso es lo que el Señor quiere. Él no entra a contar nuestros pecados, ni a preguntarnos con quién, ni a decirnos cuántas veces, sino lo que a Él le interesa es la misericordia, es que nosotros seamos salvados. La ternura y también el gozo de Dios de acoger al pecador. Sabe que tras esta experiencia será el propio pecador quien sienta la necesidad de la confesión cada vez más completa de sus culpas. En toda la Biblia vemos pues esta pedagogía de Dios de no pedir al hombre todo inmediatamente en materia de moral, sino todo aquello que por el momento está en grado de comprender. Pablo habla de la divina paciencia. Lo esencial es que haya un inicio de un verdadero arrepentimiento y la voluntad de cambiar y reparar el mal hecho. Eso es lo que al Señor le interesa, que haya. No nos interesa, Él no está midiendo nuestra calidad moral. A Él lo que le interesa es que nosotros iniciemos ese proceso de conversión, ese proceso de cambio, que esa necesidad que nosotros tenemos de reconciliarnos con Dios, que esa necesidad que nosotros tenemos de liberarnos de nuestros pecados, de esa esclavitud que nos ata, que no nos deja ser libre, que no nos deja ser persona, que reconozcamos la necesidad de la misericordia de Dios. Podemos empezar. El Señor nos lo está invitando a cada momento. Él quiere que seamos restituidos en nuestra dignidad como persona, que seamos liberados. Qué bonito que podamos sentir la gracia de Dios en nuestras vidas y que esa dignidad como persona, ya restituida nuestra dignidad después de la liberación del pecado, las cosas van a cambiar a nuestro alrededor, van a cambiar y también van a cambiar nuestras relaciones con las personas, particularmente con aquellas personas que amamos mucho o que nos aman. Acudamos pues al sacramento de la reconciliación como una invitación que nos hace el Señor Jesús para reconciliarnos con Él y con nuestros hermanos. Terminamos con esta oración. Dios mío, he resucitado y estoy otra vez contigo. Dormía y estaba tumbado como un muerto en la noche. Dios dijo, hágase la luz, y me ha despertado. Como se lanza un grito, he resucitado y me he despertado. Estoy en pie y comienzo el día que empieza. Estoy absuelto de todos mis pecados, que he confesado uno por uno. El anillo nupcial está en mi dedo y mi rostro está limpio. Soy como un ser inocente en la gracia que me has concedido. Amén. Bien, en la diócesis de Estelí hay 3 parroquias que nuestro obispo, Monseñor Juan Abelardo Mata, ha destinado para estos encuentros de conversión para el próximo 28 y 29 de marzo, como es la parroquia de la Asunción, en Ocotal, Santiago Apóstol, en Somoto y la Catedral en Estelí, en esta zona sur de Estelí, que podamos recurrir al sacramento de la confesión, o si no, aprovechamos este momento en otra ocasión, vayamos preparando nuestro espíritu, nuestro corazón para reconciliarnos con Dios y encontrar esa verdadera felicidad en el Señor.
Hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica en su programa Esta es nuestra fe. Muchas bendiciones para usted y para su familia. Segundo elemento, el primero era ayuno. Hay un elemento lindo que es la reconciliación, la penitencia. Durante este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a vivir procesos de arrepentimiento y a celebrar el sacramento de la reconciliación o el sacramento del perdón. La Iglesia nos pide, por lo menos, confesarnos una vez al año por Pascua. Por lo menos. Por eso a veces me exaspera personas que exageran y se confiesan cada 2 horas. Hasta que lo vuelven a uno. ¿Cuánto tiempo tiene que ser confesó? 1 hora y media. A mí me da un tucutucu, tú sabes. No, eso no es un juego. Eso es algo serio. Porque uno tiene que vivir procesos de perdón. ¿Qué es la celebración del sacramento de la reconciliación? Es recibir la gracia del perdón de Dios por nuestros pecados. Queda claro que quien da el perdón en el sacramento de la reconciliación es Dios. ¿Quién me perdona? Dios. Tanto así que el sacerdote dice, por el ministerio que me ha dado la Iglesia. Es decir, entiende que es una delegación, sabe que no es una potestad suya, sino es algo delegado. Ojo con eso. Oiga, mis hermanos, a mí me gustaría que hicieran un buen examen de conciencia, que revisaran su vida. No se la den de chachitos, no se la den de buenos, no se la den de santos. Nosotros nos equivocamos, nosotros fallamos. Haz un examen de conciencia como abuela, como mamá, como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como sacerdote. En cualquiera de tus funciones o en cualquiera de las maneras como viva la vida, haz un momento de análisis, revisa. ¿Qué es un examen de conciencia? Es coger mi vida y revisarla desde la palabra de Dios, desde la voluntad de Dios. En el fondo, un examen de conciencia es preguntarme si estoy viviendo a la manera de Dios. A mí me gusta tomar como base 3 ejes. 1, ¿cómo está mi relación con Dios? Y ahí me pregunto, ¿estoy teniendo la relación con Él que debo tener? Y comienzo a preguntarme, mi oración ¿cómo es? Mi diálogo con Él ¿cómo es? ¿Estoy confiando en Él o estoy dudando de Él? ¿Cómo va mi relación con Él? Ese es mi primer elemento de mi examen de conciencia. Me pregunto, ¿estoy siendo un buen presbítero? ¿Estoy celebrando bien la Eucaristía? ¿Estoy atendiendo bien a la gente? ¿Estoy predicando bien? ¿Estoy preparando? Es decir, reviso mi relación con Él, mi conciencia en relación con Él. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿De acuerdo? Segundo eje que uso yo para el examen de conciencia, reviso cómo está mi relación con los otros, con la gente que está a mi alrededor, con mis compañeros de trabajo, con mis hermanos de comunidad, con mis familiares, con mis amigos, con la gente con la que me encuentro. ¿Soy patán, grosero, atrevido, maltratador? ¿O soy una persona que trata de transparentar a Dios y demostrar que Dios está presente en la vida? Usted, ¿cómo se porta usted con los otros? Revise eso. Revise si usted realmente está viviendo bien su relación con Dios o no. Pregúntese cómo está su relación familiar, su relación de pareja. ¿Es usted una persona llena de amor, una persona que sirve, una persona solidaria? ¿O es usted una persona grosera, maltratadora? ¿Cómo es? Tercero, me pregunto mi relación conmigo.
evalúo mi relación conmigo. ¿Me quiero? ¿Me cuido? ¿Qué palabras me digo? ¿Qué pensamientos tengo hacia mí? Eso es importante porque mucha gente no se cuida. Mucha gente no se cuida. Obviamente menos se valora. No se dicen palabras agradables. Yo me digo palabras agradables. Bien, bien, tú puedes, Alberto. Ánimo, vamos. Yo ahora que venía para la misa, vamos, Alberto. Concéntrate, tú eres capaz. Yo sé que lo vas a hacer bien. ¿Me tengo que animar o no? ¿O no? O me digo, tú no sirves para nada. Vas a acabarte ahí. Nadie te va a entender nada ni te van a escuchar. Vas a perder tu tiempo. Mira. Me digo así. Pero hay gente que sí se dice así. Oiga, ¿cómo está su relación con usted? ¿Usted se cuida? Mire, yo por eso hago ejercicio. Y he bajado 15 kilos. Y hago tenis todos los días, rara. Tú sabes. Y me cuido. A veces como lo que me gusta. Yo a veces me doy mis regalos. A mí me gusta un helado, ¿verdad? Y tú que me gusta el helado de vainilla. Qué emoción. Hay días, no siempre, pero hay un día digo, hoy me como mi helado. Hoy me lo regalo yo. Porque a veces nadie me lo regala, entonces yo tengo que regalármelo. Porque hay gente esperando ahí, ¿quién me regalará? Y no aparece nadie. Claro que me lo doy. ¿Sí me comprende? Me quiero, me cuido. Porque el Señor dice, ama al otro como a ti mismo. No me dejo maltratar. Si esta señora es maltratadora, evito que me maltrate. Le digo, señora, maltrata a su marido, a mí no. Sí, yo le digo. Y si se pone muy pesada, prefiero no más. Tú sabes. Le hago caras, pero hasta ahí. Porque uno tiene que cuidarse. Oiga, revise eso, haga su examen de conciencia. 1, su relación con Dios. 2, su relación con los hermanos, los demás. Y 3, su relación con usted. Y no me vaya a decir que todo está perfecto. Si todo está perfecto, usted se murió y no se ha dado cuenta. A mí me pasa cuando está bien lo primero, en lo segundo hay problemas. Cuando lo segundo está bien, lo primero no ha funcionado bien. O lo tercero está cojeando. Oiga, revise, haga un examen de conciencia y busque celebrar el sacramento de la reconciliación. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta ir a confesarse. Mire, es de lo más liberador que hay. A mí no me venga con ese argumento demasiado simple de que yo me confieso con Dios. ¿Cómo no? Chévere. ¿Sabe por qué yo me confieso con otro sacerdote? ¿Sabe por qué? 1, porque en la confesión también el sacerdote, además de darme la absolución, me da un consejo, me dice una palabra y esa palabra me ayuda a vivir. 2, porque mi pecado afecta a los otros. Como mi pecado afecta a los otros, quiero que mi reconciliación también sea afectada por los otros. Y cuando me pongo ante el otro, sé que él representa a la comunidad y a la sociedad a la que he agredido y con la que he fallado. ¿Estamos? ¿Sabe también por qué lo hago? ¿Sabe también por qué lo hago? Por humildad. Muchos no se confiesan por falta de humildad, porque da pena decir los pecados. Ay, ¿y por qué no te dio pena hacerlos? Yo sé que algunos dicen, yo me confieso con Dios, es por orgullo, porque pelar la cara ante una persona y decirle, mira, ¿da pena? A mí me ha dado pena. A mí me ha dado pena. Claro que me da pena. Sin embargo, sé que forzarme a reconocer mi pecado ante el otro me ayuda a ser más humilde y me ayuda a ser mejor.
¿Sabe también por qué yo confieso mis pecados ante un hermano? ¿Sabe también por qué? Porque, escúcheme, ¿sabe por qué? Porque necesito que alguien que entienda de pecados me escuche. La gente dice, ¿yo cómo me voy a confesar con uno que es tan pecador como yo? Por eso, porque como es tan pecador, sabe de pecado. Y eso que yo he aprendido pecados confesando. La madre, a mí me han contado y eso se puede. Oye, yo no sabía. Hay gente que dice cosas que uno no alcanza a pensar. Oiga, celebre el sacramento. Y yo le voy a decir, como presbítero, como sacerdote, de las cosas que yo más he gozado es poder absolver en nombre de Dios, algunas personas. Y ver que el rostro le cambia, tú sabes. Hay gente que llega y después de la confesión, y uno dice, bendito Dios, gracias Señor por ese regalo. O le voy a contar de las cosas que yo más tranquilidad he tenido, cuando voy me confieso y al regresar me siento como liviano. ¿Amén? Dos temas hemos hablado. Uno, ayuno. Y dos, reconciliación. Dos herramientas para este tiempo de... ¿Lo va a hacer, señora? Inténtelo. Inténtelo, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.